Y nuestros invitados especiales son el licenciado Ignacio Guzmán Pereira, el licenciado Mario de Jesús Gallardo Mendiolea, comentaristas del programa: Paco de la Garza, y Jorge Goñi. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy estamos a sábado 29 de mayo del 2021. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el Estado de Derecho de nuestro país y son las inconstitucionalidades de AMLO, la participación del Congreso Federal, la Cámara de Senadores en la aprobación de las mismas y el Poder Judicial de la Nación. ¿Por qué los tres poderes? Porque somos una república y en esa república estamos basados en una constitución y tenemos hoy dos grandes abogados que nos van a ayudar a entender a todos por qué tener una constitución y para qué. Tenemos a Ignacio Guzmán Pereira, licenciado en Derecho, y tenemos a Jesús Mario Gallardo Mendiolea, que es licenciado en Derecho Constitucional. Voy a hablar un poquito de ellos. Ignacio Guzmán ha sido miembro coordinador hoy de Ciudadanos con Causa del Valle de México y del Frente Nacional Frena del Valle de México, prácticamente de la Ciudad de México, junto con otros dirigentes del Valle de México. Y es un activista social. En el caso del licenciado Mario Gallardo Mendiolea, como les he comentado, es licenciado en Derecho Constitucional, precisamente ligado al análisis que tenemos hoy. Como abogado ha escrito más de 500 artículos en temas de derecho. Él participa también, es un activista social, es miembro muy activo del Comité Católico. Nos podrá explicar un poquito de eso. Y nos vamos a centrar en las inconstitucionalidades. Le paso a que nos explique para qué queremos una constitución, mi estimado Ignacio. ¿De qué nos sirve a los ciudadanos? Bueno, mira, conforme al principio de Juan Jacobo Rousseau, la constitución es un pacto social, es un acuerdo dentro del cual se emiten reglas generales que sirven de base para la convivencia, para el gobierno, para los distintos aspectos sociales y que tienen como finalidad la emisión de leyes secundarias que regulan, a su vez, estos principios generales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me parece que es un documento, primero, extraordinario y formidable porque tiene una reglamentación, ha
ha sido un documento que ha ido creciendo desde 1917 y desde luego un poquito antes, desde la Constitución de 57, ha ido creciendo poco a poco en la regulación y digamos que actualizándose a la vida que la tecnología nos da. Básicamente, tenemos 9 títulos de la Constitución y para que ustedes se den cuenta de la envergadura que tiene este libro madre de todas las leyes en México, tiene 9 títulos. El primero de los títulos se encarga de los derechos humanos y de sus garantías. Antes de la reforma a la Constitución de del 2011, exclusivamente estábamos hablando de garantías individuales. Hoy se instaura un elemento mágico que ayuda y que cambia toda la manera de juzgar en el país. Justamente porque se tiene que revisar primeramente los derechos humanos, que no se violen los derechos humanos y que para eso se revise la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Estos dos documentos o este cúmulo de documentos es lo que te va a dar la manera en la que puedes juzgar los actos de autoridad y en algunos casos, cuando hay, digamos que de alguna manera una concesión, los actos de particulares que están ejerciendo el ejercicio de una concesión de un servicio público. Entonces, esto es lo que tiene, digamos que en otras épocas, las garantías individuales. Están la regulación de quiénes son los mexicanos, de quiénes son extranjeros para la legislación mexicana y quiénes son ciudadanos mexicanos. Esta última tiene mucha relevancia porque tiene que ver con los derechos, con el ejercicio de los derechos políticos. Tenemos un segundo libro que habla de la soberanía nacional y de la forma de gobierno y de las partes integrantes de la federación. Recuerden que nosotros somos un pacto de 30 circunscripciones geográficas que llegaron a un acuerdo hace muchos años para crear a los Estados Unidos mexicanos. Y con base en eso, los estados que conforman esta unión republicana tienen a su vez sus constituciones locales y su independencia en ciertas materias. Después viene la regulación de la división de poderes, que es políticamente lo que hoy nos tiene en la palestra y lo que en su momento tiene que ver con el ejercicio público. Y esto es, ¿cuáles son las reglas para formar parte del Poder Legislativo, de la elección e instalación del Congreso, de la iniciativa y de la formación de leyes, de las facultades del Congreso, de la Comisión Permanente, de la Fiscalización Superior de la Federación, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial? Todos, aquí viene la reglamentación completa. Quien diga que, por ejemplo, van a desaparecer a la Fiscalización Superior de la Federación, que es la auditoría de la gestión de todos los servidores públicos, está equivocado, a menos que reformen la Constitución. Hay muchos elementos que en este documento de convivencia humana están ya puestos como la ayuda a los adultos mayores, como el tema del derecho a la salud, como todos estos temas que son importantísimos, el tema tecnológico, que hacen verdaderamente de esta Constitución un documento mágico, orgánico y avanzado. Tenemos un par de minutos más para esa parte. Tenemos otro capítulo que habla de las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con las faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Tenemos otro título que dice de los estados de la Federación y de la Ciudad de México, del trabajo de la previsión y de la previsión social, de las prevenciones generales, de las reformas constitucionales y de la inviolabilidad de la Constitución. Esos son los títulos que conforman los 136 artículos que están regulados en la Constitución. Si nos comparamos con algo, con
con una declaración de principios, como pudiese ser la Constitución de los Estados Unidos, que ha tenido muy pocas enmiendas, pues no tenemos nada que ver. La mayoría de esas legislaciones están, de las disposiciones específicas, están reguladas en legislaciones secundarias. Pero en México hemos tratado de tener cosas muy importantes, como estamos privilegiando la economía mixta en esta Constitución, en donde permitimos la participación de ciudadanos del sector privado en la prestación de servicios, como la acción del gobierno en actividades públicas como empresa, digamos, entendiendo que este es un país que tiene cierta diversidad. Y tan diverso es el tema que dentro de la propia Constitución existen derechos de los pueblos indígenas establecidos en la misma. Entonces, es un documento que a mí en lo personal puede ser perfectible, pero a mí en lo personal me parece que es un documento que nos da las bases para que el ciudadano, en términos, y lo voy a repetir hasta el cansancio porque lo hemos usado en miles de ocasiones, los famosos artículos del 39 al 41 de la Constitución, para que estemos claros, dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio del pueblo. Tienen todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Luego, entonces, si pensamos en que esta Constitución resulta en algún momento, que yo no creo que sea y en muchos años no lo va a ser, un documento que quede adusto y que haya necesidad de generar un nuevo documento de constitución del país, tendría que ser a través del pueblo. Muy bien, gracias. Lo que veo es que tenemos las reglas del juego perfectamente claras. Tenemos hoy, cuando tenemos tantas denuncias y tantos amparos, pues son violaciones a las reglas del juego, básicamente, o que algunos miembros del juego dicen: aquí ha sido violado lo que son las reglas. Ahora, hoy vamos a tener un programa que si nos excedemos de 1 hora, pues haremos un segundo programa, pero básicamente tenemos tantas cosas que se han alterado en las reglas del juego en este ejercicio de gobierno, que tenemos tantos amparos y tantas inconstitucionalidades, que voy a listar simplemente algunas de ellas, porque nos podríamos pasar podríamos hacer este programa todos los días para estar citando estas inconstitucionalidades. Las leyes energéticas. Hay muchas cosas que nos tienen bien calientes. Las leyes energéticas, ¿sí? La ley de hidrocarburos, la cancelación de la reforma energética, la reforma eléctrica, muchas de ellas que han sido detenidas. Pero cabe destacar, yo soy un miembro de la iniciativa privada, el daño ya está hecho, porque en cuestión de negocios, la base de los negocios es la confianza. Hay un experto de negocios que dice: si me caes bien, te escucho, y si confío en ti, hago negocios. Hoy, como país, hemos bajado el nivel de confianza de una manera abrumadora, tanto que no somos un candidato a negocios para muchos. Y aunque se detenga de manera judicial muchos de los atropellos que ha habido en este gobierno, el daño ya está hecho, porque la inversión no va a venir a un lugar donde se está atentando contra el Estado de Derecho. Luego tenemos la cancelación de la reforma educativa, que ahí tendríamos que, yo creo que la reforma del Poder Judicial, esa es una antesala muy, muy caliente. La persecución de un gobernador en funciones, la austeridad inconstitucional, que hay quienes hasta le llaman austericidio, decisiones con amparos, la ley de extinción de dominio, la militarización, la cancelación del aeropuerto, el daño ecológico a la selva por el Tren Maya,
los niños, mujeres y pacientes con cáncer que han sido desatendidos, que han ganado amparos y que aún con amparos no se les da el medicamento. La erradicación del seguro popular, la cancelación de fideicomisos, la extensión de mandato en Baja California, la ley Garrote en Tabasco, el Padrón Nacional de Usuarios en Telefonía Móvil para dar los datos biométricos de la población, el outsourcing, las concesiones de ferrocarriles bajando de 50 a 30 años, así como muchas reformas más de 64 leyes junto con esa, y las reformas que se pretende hacer de organismos autónomos. Y no solo las reformas, las tomas de facto de organismos autónomos, como los derechos humanos y algunas otras más organismos de autónomos, como el Coneval, que han sido violentados, y muchos otros que han sido de facto tomados. Ahora, después de este preámbulo donde mi propósito era agobiar al auditorio con todo estas inconstitucionalidades, le dejo la palabra a nuestro experto amigo, Jesús Mario Gallardo Mendiolea. Jorge, bueno, pues un saludo para todos y para todos los que estén viendo esta transmisión. Un saludo también para Nacho, un gusto estar aquí con ustedes. Fíjense que lo que yo le puedo compartir a todas las personas que están viendo esta transmisión, pues es lo siguiente. Entre los constitucionalistas hay un debate desde hace algunos meses a nivel nacional. Hay un debate muy serio con respecto a, de fondo, cuál es el problema. Desde la óptica de un jurista, tú le hacías una pregunta súper importante al licenciado Guzmán, tú le preguntabas a Nacho, bueno, pues le decías, ¿para qué sirve una constitución? ¿No? Y entonces hemos hablado muchísimo en México acerca de los cambios constitucionales. Es impresionante, llevamos aproximadamente 130 modificaciones a leyes federales, entre creación de nuevas leyes, lo que se llama modificación de leyes, abrogación de leyes, o sea, leyes que han sido totalmente echadas a la basura, y también reformas, así como la creación a través de decretos, tanto de organismos como de nuevas normatividades. O sea, el panorama jurídico nos da, como bien dijiste, Jorge, cada semana en México para pues estar exponiendo una nueva ley, una nueva modificación, un nuevo decreto, una orden ejecutiva, alguna modificación de régimen, en fin, o sea, todo el tiempo tenemos desde los 30 meses de este gobierno, constantemente tenemos algo que comentar, una ley que impugnar, una orden ejecutiva del presidente que es violatoria de la Constitución, una decisión de asignación presupuestaria o de eliminación de fideicomisos, en fin, todo el tiempo se está violentando la Constitución y se está todo el tiempo diagnosticando y haciendo un análisis sobre cuáles son los perjuicios que ocasiona cada una de las leyes que ha propuesto el partido Morena. Pero fíjense ustedes que el debate que yo les hablaba de los constitucionalistas es, cada vez va ganando más terreno esta posición que yo voy a exponer a continuación. En México realmente, más allá del análisis que podemos estar haciendo acerca de cómo se está transformando el orden jurídico en el país, el verdadero análisis de fondo atiende, lo voy a dar como un ejemplo, ¿no? No es que nos estén cambiando, si esto fuera un aeropuerto, donde para poder realizar cualquier actividad privada o pública en México tuviéramos autopistas, no es que estén cambiando las pistas, lo que pasa es que están cerrando el aeropuerto. O sea, hay un enfoque, hay un problema de diagnóstico porque no se está viendo, no quiero decir la dimensión del problema, sino en términos estrictamente legales, cuál es el fondo de la problemática. El fondo de la problemática es que no es que estén cambiando las reglas del juego, es que se acabó el juego. O sea, cuando en su discurso político, además no se nos engañó, cuando en su discurso político el hoy presidente de México anunció y dijo, lo voy a explicar en términos constitucionales, anunció públicamente en su toma de protesta, todos lo sabemos, que dijo que esto no era un cambio de partido. Palabras textuales él declaró y dijo frente a la nación mexicana, que desafortunadamente entiende poco de derecho, dijo, este es un cambio de régimen. Entonces, el constitucionalista sabía inmediatamente que cuando se dijo, es un cambio de régimen, bueno, lo que pasa es que nosotros vivimos todavía en lo que queda de un régimen que se llama régimen constitucional democrático, representativo, republicano.
republicano de división de poderes. O sea, quien sabe leyes entiende esto perfectamente. Es historia del derecho e historia de los estados modernos en Occidente, cómo han sido creados. Nosotros hemos vivido en un país ciertamente con desigualdades, con injusticias, con una mala procuración y administración de la justicia, con muchas deficiencias en el reparto de la riqueza y además en la estimulación de la riqueza. Pero eso no quitaba que el régimen bajo el que nosotros habíamos vivido era un régimen representativo, democrático, federal, republicano, funcional, con instituciones, con sistema electoral. Y entonces hoy hay mucho debate porque nos estamos focalizando en cada una de las leyes, de las órdenes ejecutivas, de las extinciones, de los decretos presidenciales, pero en realidad eso es, digamos, la consecuencia de lo esencial, lo principal, que lo principal es el cambio de régimen. ¿Cuál es el cambio de régimen? No es que cambien las reglas, es que se acabó el juego. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cualquier constitucionalista lo puede explicar con un ejemplo de la vida diaria. O sea, es como cuando alguien llega y pone un negocio y entonces hay un local, ese local es México y dice, aquí vendían hamburguesas, pero a partir de hoy va a ser un taller mecánico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos que desmantelar lo que había, porque no nos sirven las instalaciones. Ya no necesito freidora para las hamburguesas, ahora necesito cavar, ¿no? Hacer una línea subterránea para poder revisar los vehículos. Ahora, no me sirven las instalaciones. Toda la infraestructura que había desde el punto de vista republicano, social, de defensa de derechos civiles, de derechos humanos, judicial, ya no me sirve. Por eso es que se trata hoy de modificar la estructura, se está modificando poco a poco, pero lo que se está modificando es la estructura del Estado, es decir, estamos saliendo de un régimen constitucional, lo voy a explicar porque habrá quien diga, oye, no, pero hasta los países, hasta Venezuela tiene constitución. Bueno, pero es que en la clasificación internacional que el derecho reconoce de las constituciones, hay constituciones que son constituciones de papel, de cristal, es decir, son constituciones de régimen sociocomunista que no son reconocidas como un régimen democrático, republicano y representativo. Se llaman constitución porque son de facto los documentos que en las naciones no democráticas, que es a donde México se está dirigiendo, no de libertades, que es para donde México va, bueno, pues las constituciones aparecen únicamente como el documento fundatorio de lo que sustenta el poder del partido gobernante. Lo explico, Jorge, para cerrar esta primera intervención de una manera muy sencilla. La gente desconoce cómo es el orden de la jerarquización de las leyes, algo que es de primer año de derecho, ¿no? Para los abogados. Jerarquización de las leyes, es decir, ¿qué ley es más importante en México? Evidentemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal. Es el documento de donde surgen todas las demás leyes y no puede haber una ley federal o estatal que contravenga, que contradiga lo que dice la Constitución Federal. La Constitución Política Federal de 1917, que tiene más de 750 reformas, es el documento, digamos, la Carta Magna, el documento donde vienen todos nuestros derechos públicos y que regula la vida de los mexicanos. La Constitución es sola, no hay otro ordenamiento legal que rija la vida de los mexicanos, sí, que es la existencia de los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos están reconocidos en la Constitución como parte de nuestra Constitución, es decir, México pertenece al orden internacional donde los derechos humanos hasta el día de hoy han existido como garantía, al mismo nivel que las garantías individuales. Es decir, en México no puedes decir, a los derechos humanos son menores que los derechos de la Constitución. No, la Constitución reconoce a los derechos humanos, desde hace ya una década los reconoce como la pieza fundamental de la existencia de cualquier derecho y libertad que se pueda gozar en este país. ¿Qué hay debajo de la Constitución? Pues los tratados internacionales. O sea, tenemos la Constitución, pero también tenemos tratados internacionales que se supondría México no puede acceder a un tratado internacional que contradiga lo que establece la Constitución y los debe de respetar los tratados internacionales porque son aplicados a toda la federación, es decir, al conjunto de los 32 estados que forman los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué tenemos debajito de la Constitución, de los tratados? Tenemos las leyes federales, leyes que se aplican para todos los estados y que son propuestas, discutidas, modificadas, aprobadas, incluso extinguidas en el Congreso Federal. Los senadores y los diputados, los 500 diputados y los 128 senadores, 4 por estado, ellos lo que hacen son las leyes federales. Esto hay que explicarlo, pareciera que no, pero mucha gente no tiene claro para qué sirve el Congreso. El Congreso es para todo lo que son las leyes que afectan a los 32 estados, a todo el país, porque es el Congreso Federal donde están representadas las entidades federativas en distritos electorales de toda la nación.
Después, ¿qué tenemos? Tenemos las constituciones locales, que esto es otro tema que mucha gente desconoce. Tenemos una constitución federal que es para todo el país, pero cada estado de la República Mexicana tiene su propia constitución. Es decir, somos estados libres y soberanos y municipios libres y soberanos. Lo voy a explicar. Administrativamente, así como tenemos una constitución política federal, hay algo que se llama Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la ley que regula pues a toda la administración pública, pero en el ámbito federal. De igual manera, cada estado tiene una ley orgánica de la administración pública estatal y cada municipio tiene su propia ley orgánica de todos los miles de municipios que hay en el país, la ley orgánica de la administración pública municipal. ¿Qué tenemos nosotros debajo de cada constitución local? Es decir, México tiene su constitución, el país, pero cada estado tiene su propia constitución también. Ahí vienen los reglamentos y las normas municipales. Lo explico para cerrar esto. Tenemos un Congreso Federal que es el que aprueba, discute, modifica las leyes para todo el país. Tenemos congresos locales, el Congreso de Guanajuato, el Congreso de Zacatecas, el Congreso de Yucatán, donde se discuten, aprueban, reforman, extinguen las leyes para cada estado, ¿sí? Ahí no hay senadores, ahí únicamente hay diputados locales, ¿sí? Y en el ámbito municipal, ¿qué tenemos? Bueno, no es poder judicial porque pertenece estrictamente al poder ejecutivo, pero ahí lo que tenemos es donde se discuten los reglamentos municipales y se aprueban. En los ayuntamientos este órgano se llama el Cabildo Municipal, integrado por síndicos y regidores, que son los que ellos, digamos, es el pequeño congreso en cada municipio para la aprobación de reglamentos municipales. Esto es fundamental que la gente lo sepa, porque muchas veces cuando está hablando de una ley federal no se entiende cuáles son los alcances, o cuando se está hablando de una ley estatal, pues una ley estatal no aplica para los otros estados más que para el estado y todos los municipios que lo conforman. Por ejemplo, yo vivo en Guanajuato, ¿no? 46 municipios, en el Distrito Federal pues son las alcaldías en lugar de los municipios, pero esto que acabo de escribir en 4 minutos es el orden constitucional. Y este es el orden constitucional que no va dentro de los planes de Morena, ni la división de poderes va dentro de los planes, porque insisto, es un cambio de régimen, es cambiar de régimen político, jurídico, constitucional y económico, porque es pasar de un mercantilismo estatal, digo, el tiempo quizás no nos da para explicar un poco más, pero es un mercantilismo estatal que es la figura, es el término doctrinario correcto, donde el Estado regula la actividad económica, pero la permite, es decir, hay libre competencia, se tratan de evitar los monopolios, hay inversión extranjera, es un mercantilismo estatal, con burocracia más o menos, pero se permite la libre inversión de capitales, mientras no se controla la ley, tú te puedes dedicar a la actividad económica que quieras. Lo que hoy se pretende es que ya no hay en México un mercantilismo estatal, estamos pasando a un sociocomunismo, porque el cambio de régimen, insisto, no solamente es en materia legal, sino es en materia política, en materia económica, en materia social y en materia cultural. Entonces, hoy, pues, a un constitucionalista le sorprende mucho tanto que se maneje en medios, pero se maneja porque no se ha aclarado que además no fue una sorpresa porque nos avisaron que lo iban a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que para generar este nuevo régimen hay que desmantelar el régimen anterior. Es decir, hay que acabar con las instituciones democráticas, Jorge. Nada más, sí voy a aclarar que sí hay una mentira, y una mentira tremenda. El presidente, cuando toma protesta, jura proteger y sí, claro, respetar la Constitución. Sí. Y ahí está la mentira, porque no puedes, por un lado, jurar proteger, y por otro, tomar la Constitución como si fuera la toalla en el casillero, ¿sí? Entonces, sí hay una mentira porque hay un encargo constitucional que está incumpliendo. Entonces, ahí como un ignorante, pero que escucho lo que se promete. Y quisiera pasar a una nueva etapa. Sí. Está muy claro, las reglas del juego las están cambiando a medio partido. O sea, ellos llegaron a jugar un partido con unas reglas, jurando proteger esas reglas, y ya dentro del partido te cambian la portería, te quitan la portería tuya, te la hacen más chica, te ponen hoyos. Es totalmente otro
otro juego porque ellos tienen al árbitro, tienen al abanderado, tienen al aguador, y hoy, y ahí sí, un anuncio, el 6 de junio, podemos detener esta barbarie. Nacho, se le salen las palabras, lo estoy viendo, se notan ahí las palabras. No, yo lo único que quiero precisar es justamente que en nosotros como ciudadanos está la defensa de la Constitución. En nosotros como ciudadanos está el llenar, como ya está, de expedientes la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados que tienen bajo su cargo el estar resolviendo una serie de juicios de amparo, y desde luego los jueces del distrito, pero una serie de amparos en contra de esta famosa barbarie. Todavía podemos, desde luego, detenerlo. La Suprema Corte entienda que tiene que juzgar este tipo de propuestas del Poder Ejecutivo y tiene que honrar la división de poderes en esa tesitura, obedeciendo y con argumentos jurídicos de peso, vamos a poder revertir, como ya se ha hecho, como ya se paró un poco el tema de la reforma del detenimiento de las energías limpias y todo este tipo de amparos que han estado surgiendo. Desconozco porque, pues así como están los farmacéuticos, seguramente ya pusieron un amparo que debe de estar por resolverse también. No te lo van a estar publicando. Hay una cantidad de amparos en distintas materias. Y sí tenemos como ciudadanos que presionar a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva hoy en derecho lo que está establecido en la Constitución. Entiendo que la reforma constitucional de 2011 y desde luego la publicación de la ley de amparo cambia un poco el paradigma de cómo se tiene que resolver, y hoy podemos llegar al absurdo de que en lugar de resolver en derecho, estemos prácticamente resolviendo hasta en conciencia. Es decir, están tratando de equilibrar las fuerzas para decir, para emitir una resolución a aquella persona que estimen vulnerable en algunos temas, y entonces está habiendo un acomodo en cuanto a la impartición de justicia se refiere sobre los principios de proporcionalidad, pro persona, en fin, una serie de principios jurídicos que pusieron dentro del propio concepto del artículo 1 de la Constitución. Entonces, sí creo que todos estos elementos son muy importantes precisarlos porque, nuevamente, en nosotros, mexicanos, está el defender nuestro pacto federal y defender a nuestras instituciones. Muy bien, muy bien. Vamos a comentar algunas específicas, por favor. Y yo creo que la parte, vamos a empezar con la persecución del gobernador en funciones. ¿Por qué? Porque tú, Mario, hablaste de los 3 niveles de gobierno. Vamos a aprovechar la lección que nos diste en los 3 niveles de gobierno. Sí. ¿Y por qué? Porque es un juego, puede ser, explícanos si es un juego perverso, si hay violaciones, ¿por qué el desafuero lo pone el Congreso Federal, pero el Congreso local lo detiene y entonces hay una orden de aprehensión? La Suprema Corte de Justicia dice que de todos modos tiene el fuero, pero un juez en Almoloya le dicta una orden de aprehensión, y mientras el gobernador promovía un recurso legal, se quedó dentro de la casa de gobierno, así es, escoltado, y ya después sí salió a la calle. O sea, son una serie de cosas que involucra toda la explicación en un caso. Es un caso, Jorge, el de licenciado Cabeza de Vaca, es un caso, es una fotografía más de, yo cuando decía hace rato de que el hoy presidente de la República no había engañado a nadie porque anunció el cambio de régimen, no lo decía a manera de halago, sino a manera desde el punto de vista de la doctrina. Bueno, se anunció la venida de una dictadura,
de un sistema sociocomunista para México. A una manera de descaro, perdón. Descaro, ¿no? sí, por supuesto. De descaro, Descaro. para tenerle un término más social. Sí, es una manera de descaro. O sea, voy a transformar el país en un país comunista, pero te va a convenir, ¿verdad? Porque vamos a ver por los pobres. Ese era el argumento. En un cambio de régimen constitucional. El caso de Eliseo Cabeza de Vaca es un caso, bueno, es uno de tantos más. Es que la lista es tan interminable porque han sido 30 meses de gobierno donde es bien sencillo. En este desmantelamiento del que yo hablaba, del desmantelamiento de las instituciones y del ataque, como bien decía Eliseo Guzmán, a la Constitución, porque lo que pasa es que este es un gobierno que no reconoce la Constitución. O sea, no solamente no la respeta, sino no la reconoce y no reconoce las instituciones democráticas que lo llevaron al poder, a este partido y a este presidente, no reconoce la plataforma social real por la cual llegó, no reconoce tampoco la situación actual del país, los parámetros económicos, no reconoce nada. No es de sorprender que no reconozca la Constitución. O sea, esto es, el discurso debe de haber sido en su momento no solamente al diablo con las instituciones, sino al diablo con las constituciones, porque no ha respetado el orden constitucional. Es decir, tú escuchas al presidente de México y un abogado, un constitucionalista, se sorprende de cómo, como si no estuviera violando la Constitución, actúa el presidente. No solamente porque intenta meter a un gobernador, lo intenta meter a la cárcel teniendo fuero, intenta que se ejerza acción penal en contra de él, lo cual, bueno, pues es completa y absolutamente anticonstitucional. O sea, es una evidencia más de que lo que hoy pretende el gobierno de Morena es que la política controle el Estado de Derecho, lo cual es gravísimo. El Estado de Derecho no puede ser controlado ni por la economía ni por la política, porque el Estado de Derecho es el que sustenta la vida de un país, el que pone las reglas, los límites, el orden, los contrapesos, el equilibrio. Sí, Jorge. De lo que dices voy a poner el dedo en la llaga. Sí. ¿Por qué? Porque ha violado tanto la Constitución y el derecho que el paso seguido es irse a la cárcel. Entonces, Sí. ¿qué es lo que sostengo? Que es como estar encima de un tigre. No te bajes, porque el tigre, lo que sigue, ya lo sabes. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque quiero alertar a los mexicanos de que aunque ganemos este 6 de junio, legalmente, él va a seguir haciendo todo lo posible porque lamentablemente dejamos llegar al gobierno a un delincuente que en el interfón de la casa nos decía: yo soy un delincuente, yo he violado las leyes, oye, ¿me dejas pasar? Y le dijimos: pásale, porque el plomero anterior me ha robado. Sí, pero yo soy violador, soy violador en todos los sentidos, y lo dejamos pasar. Ahora, ¿por qué pongo el dedo en la llaga? Porque esto va a ser un esfuerzo de muchos años restablecer nuestro Estado de Derecho. Así es. Aunque tengamos la ley en la mano, porque tenemos un delincuente en el gobierno. Así es. Así lo pido la palabra. Yo creo que habría que precisar, y desde mi punto de vista, el Estado de Derecho está compuesto por dos conceptos importantes. Uno, es una ley buena, mala o equilibrada o no, pero la segunda, que es la más importante, es la aplicación de la ley. Y nosotros no hemos tenido en México el concepto de aplicar la ley para hacer valer todas estas violaciones. Es decir, una cosa es la voluntad expresada en un Congreso para emitir una legislación y otra es la voluntad de los entes de gobierno para cumplir y hacer cumplir la letra de la ley. Creo que en esos dos conceptos fundamentales está el famoso Estado de Derecho. Porque luego llegas a presentar una denuncia de una persona que te despojó de un inmueble, ¿verdad? Llegas con el Ministerio Público y te dice: oiga, jefe, déjelo trabajar, ¿no?
Es un delito continuado, señor, está quitándome la posesión, pero déjelo, tengo instrucciones. Así me pasó en una ocasión cuando el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional invadió 300 inmuebles en el centro de la Ciudad de México, a instancias de Cárdenas. Y entonces presenté la denuncia y dije, mándele a la policía y sáquelos, porque esa es la acción que tiene usted que tener. Déjelos trabajar, tenemos instrucciones de no hacer nada. Esa es la falta de aplicación de la ley a la que yo me refiero. Ese segundo momento en donde tenemos que hacer que la autoridad ejecute la ley. Entonces, digo, precisado eso, perdón, Mario, por favor, adelante. Sí, cómo no. No, Nacho, pues bueno, es muy importante que se diga esto. La labor es de los dos lados, ¿no? Es eficientar el servicio público, o sea, que los funcionarios, que el servicio público sea eso, sea servicio público. Y es también que los ciudadanos, digo, volvemos al tema legal, al tema del diseño constitucional de México, es que también que los ciudadanos seamos ciudadanos. O sea, no somos votantes solamente, que se nos pide opinión nada más en una elección. La conciencia cívica en México tiene que cambiar. Tiene que cambiar, ¿por qué? Porque si no cambia, ya no va a haber necesidad de conciencia cívica porque se acabó el país donde puedas participar, se fue la libertad y se fueron todos los derechos civiles. O sea, esto nos llegó muy rápido. Yo pienso que durante muchas décadas se trabajó en varios aspectos. Me queda claro que esto es un diseño. Y es un diseño que ha sido ayudado por ciertos factores que no son estrictamente del orden legal o que tienen que ver, ¿no?, con el análisis constitucional que su servidor puede hacer. Estos son varios aspectos. Tiene que ver con una baja conciencia cívica de los mexicanos. Aquí se ha dicho, Jorge lo ha dicho muy bien, el día 6 de junio es simplemente el parteaguas de la lucha por recuperar México, de un error que ya se cometió. Es decir, ha sido un caldo de cultivo el que haya tanta ignorancia en México de que la sociedad, hay una disociación, la sociedad civil no participa de la vida pública, de la vida política de su país. Entonces, hoy está participando. De hecho, la gran transformación en México es que la sociedad civil está saliendo del anonimato. Si ustedes comparan los temas que hoy se están tratando en la sociedad civil, incluso en redes sociales, son temas que hace 5 años no existían en el pensamiento colectivo del país. La nación hoy está involucrada en los temas de su patria, ya no es el gobernante, ya no son el presidente, ya no somos los ciudadanos de segunda. Ya hay un cambio de mentalidad de este ciudadano que entiende que necesita instituciones fuertes, que necesita que se respete la ley y que se cumpla la ley. ¿Por qué? Porque el no respetar la ley, no cumplirla, pues nos ha traído muerte, pobreza, división y un menoscabo de todos nuestros derechos. O sea, es fundamental que esto se entienda. Habíamos dicho, no sé si ustedes recuerden, hace más de un año, sosteníamos esto y decíamos, bueno, este problema, el presidente se va y el problema de México se arregla por la vía constitucional. O sea, el inicio del problema es arreglarlo por la vía constitucional porque la vía constitucional es la vía electoral, la vía democrática. O sea, la sociedad civil tiene que asumir su parte de lo que nos toca. Nosotros votamos a quien queremos que quede con la responsabilidad en el gobierno. Esa es la primera responsabilidad que tenemos. Nosotros depositar los asuntos públicos en personas que sean, que hablen claro con respecto a cuáles son sus intenciones, que sean personas pues de una probidad, ¿no?, de una calidad moral, de una capacidad pues mucho mayor a lo que hoy tenemos, y sobre todo que nosotros no soltemos ahí de decir, bueno, ya se le contrató, le estamos pagando, él tiene que dar resultados, sí, pero yo también como ciudadano tengo que dar resultados. Y esos resultados tienen que ver con comprometerme en la vida pública. Hoy el riesgo que se corre es mayúsculo, porque por más que se alerta y se dice, este es un proceso que además es un proceso perfectamente definible. La transformación de México está terminando siendo social y cultural a través de la división de la sociedad, la confrontación en la sociedad, pero comienza por la transformación de sus leyes, comienza por la transformación de sus instituciones y de su economía. Es decir, para quien piensa, voy a poner un ejemplo que dice, bueno, pues que aprueben, que hagan lo que quieran, siempre han sido iguales los políticos y va a seguir siendo lo mismo. No, pues no es así. Esto no fue un cambio de partido y además es un cambio mucho más profundo, es un cambio hacia la pobreza radical. Hay que explicarlo en términos claros. Es un cambio hacia la pérdida de derechos civiles, es un cambio hacia el sociocomunismo, es el cambio hacia un modelo de vida que nada tiene que ver
ni con la forma en que hoy se habitan, se vive en nuestras ciudades, ni de hacer negocios, ni qué tipo de educación se recibe, ni qué oportunidades tienen nuestros hijos. Es un país completamente diferente. Estamos hablando de un cambio de proyecto. Desafortunadamente, la publicidad del gobierno federal pues hace que haya ciertas nubes que no permitan ver con claridad qué es lo que hay detrás. Lo que hay detrás se dice, ¿no? Es rescatar a México. Se nos dijo hace muchos años, yo soy, uno de mis mejores amigos es el creador de esta frase, de cuando dijeron López Obrador es un peligro para México, y mucha gente pensó que era una frase publicitaria, ¿verdad? Pensaron que era simplemente un ataque contra, un asunto de marketing político. No, 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 no. Siempre ha sido un peligro para México por la plataforma ideológica y por la nula capacidad que tiene para la administración pública. Pero ya no es un peligro era antes. Hoy es una desgracia. Hoy es una desgracia. Y te voy a interrumpir porque le voy a pasar la palabra a nuestro amigo Paco para que haga un comentario y de ahí nos vamos a brincar a la extensión de mandato de Saldívar y después nos vamos a la parte energética, que no vamos a poder tratar todos los temas, pero vamos a tratar temas quirúrgicamente. Paco. Ya déjame nada más hacer una precisión de lo que tú pusiste como tema. Yo creo que el presidente a veces tiene, sigue el principio de perdono, pero no olvido. Y recordemos que el juicio político al gobernador de Tamaulipas tiene un antecedente, y ese antecedente es él. Es él al que lo sometieron a juicio político cuando fue jefe de gobierno, por querer desobedecer una instrucción judicial, lo sometieron a juicio político y luego, lamentablemente, lo terminó perdonando todos. Pero hubo todo este digamos, encontronazo entre autoridades, que por una parte, el gobierno de la ciudad, controlado por él, dijo que no había perdido el fuero y federalmente lo habían desaforado. Es decir, es un caso muy similar. A lo mejor variará el tipo de delito, pero este hombre está repitiendo la dosis que a él le repitieron, es decir, perdono pero no olvido, y el no olvido es venganza. Es decir, y aprovecha una cultura o un momento político para ejercer y distraer la atención ¿entre quién? Entre 10 de los gobernadores que no estaban de acuerdo con el proceder del gobierno federal y que ha puesto en riesgo eso. Perdón, Paco. Está candente esto. Mi estimado Paco, danos un pequeño comentario a medio programa. Gracias. Primero que nada, una disculpa por los tiempos, ahí no alcanzar a llegar al inicio, pero bueno, me da gusto que se esté avanzando. Y yo dejaría un tema muy importante aquí a los abogados, porque es algo que yo he discutido mucho tiempo, inclusive lo platiqué en su momento con Manuel Cloutier cuando llegó a ser diputado independiente, que estuvimos tratando de hacer algunos temas. La sociedad no estaremos dándonos un balazo nosotros en el pie. Lo voy a decir por lo siguiente. El Congreso tiene 3 funciones básicas, como bien decía el abogado y licenciado Mendiolea. Hacer, modificar, crear temas de leyes. Y tenemos nulos abogados en el Congreso. ¿Sí? Eso sí, tenemos un chorro de asesores cada abogado, ¿no? Cada diputado. Pero bueno, quién sabe si sean abogados constitucionalistas, porque bueno, dentro de la rama de la abogacía hay muchos, ¿no? Muchas ramas que ya cualquier abogado pues dice, bueno, pues total, si me pagas, yo me echo a ver cómo le hago ahí. Ahí medio le intelijo. En una participación que tuve a un evento que me invitaron en la UNAM, en un tema de constitucionalista, un buen amigo, abogado electoral, que es director de la facultad, ahí la parte académica de electoral, Roberto Duque, Roquero. Hablábamos ahí en esa plática que se dio, que se han creado 2 constituciones sobre la que tenemos de 1917, ¿sí? O sea, a ese grado hemos modificado en 100 años la Constitución. Sí, ya le metimos 2 constituciones a la que ya teníamos en aquel tiempo, ¿no? Y eso fue en 2017, quién sabe cuántos más se haya incrementado, ¿no? Le han modificado más en estos 4 años.
El segundo tema que hacen los diputados es revisar el cumplimiento del presupuesto para el cual se autoriza al Ejecutivo, ¿no? Y por último, el tema de ver cómo hace la gestoría ante la sociedad, ¿no? Por eso, por lo general, como los dos primeros los tienen prohibido porque tienen un mandatario, quien llega ahí, llega alguien condicionado, tanto por partidos como por las autoridades del Ejecutivo, entonces lo único que le dan oportunidad al diputado es pues a que se ponga a repartir dinero o beneficios ahí en su región, ¿no? La parte de supervisar el presupuesto y la parte de crear leyes, esas prácticamente el 90% de los diputados se dedica básicamente a levantar la mano, a asistir al Congreso cuando se lo piden y se acabó. Entonces, creo que desde ahí debemos de tener nosotros una seria reforma en quienes llegan, qué facultades deben de tener realmente, si realmente están capacitados o no para poder generar los cambios que se requieren, ¿sí? Y el tema importante, creo que incluso el tema de la ley electoral y sus reglamentos, pues es hasta cierto punto anticonstitucional, porque los partidos no están reflejados en la Constitución. Quien nos llega a gobernar llega propuesto por institutos que no existen dentro de la Constitución. Nada más fíjense hasta ahí donde estamos, en este tema. Y el problema principal es que no vamos al origen de los problemas. Corregimos sobre la marcha el tema a medio como se da a entender con el mandatario que llega en turno, controlando al sector legislativo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esta parte que estamos viviendo hoy, como bien dicen, el tema de cambio de régimen, para también ver qué tanta independencia se tiene en este poder que en lo personal, yo siempre lo he diagnosticado de al menos de 15 a 20 años para acá, que es el poder más corrupto que tenemos, el legislativo, ¿sí? Porque el legislativo básicamente es el que maneja toda la forma de convivencia y las leyes, y a veces crean leyes secundarias que se contraponen contra la misma Constitución, o de repente crean un cambio en la Constitución, pero no le generan una ley secundaria para poder llevarla a cabo, y se quedan ahí. Nosotros hicimos en su momento con Roberto un tema que se llamaba el violómetro constitucional que hizo el CIDE, ¿no? Ese violómetro constitucional medía más o menos el comportamiento de las legislaciones. ¿Qué quiere decir esto? Leyes, reformas, cambios, nuevas creaciones que se quedaban inconclusas dentro de los 3 años que se proponían. Entonces iba el legislador, propuso algo y ya jamás lo atendieron porque la prioridad de la siguiente legislatura es otra cosa, ¿sí? Entonces nos vamos haciendo como una sopa maruchan, enredándonos nosotros mismos legalmente, y entonces el Estado de Derecho lo que le hacemos es básicamente amarrarle las manos al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, y entonces termina porque a final de cuentas el Ejecutivo, las áreas operativas de procurar seguridad, terminan por contraponerse con la parte del Poder Judicial que es encargado de generar la justicia, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema fuerte, porque aunque son independientes cada poder, debe de tener un trabajo de comunicación ligado en que cada eslabón va muy bien engarzado para que lo que se esté haciendo cada parte no se caiga en el trayecto. Entonces, nos hemos encontrado con esa parte, y ese es un problema, creo que debemos de atender de manera prioritaria a los ciudadanos, porque también es muy cierto, si tú puedes tener ese derecho de participar en un cargo de elección popular, también hay que entenderlo si estás preparado para ejercer ese cargo de elección popular. O sea, es como si yo ahorita me guiso un huevo y luego quiero ir a un restaurante a volverme chef, porque como ya preparé un huevo, pues ya sé cocinar, ¿no? Ya prendo la estufa, y creo que no es así. O sin siquiera hacerlo.
Sí, de esto retomo que debe haber una profesionalización del acto legislativo necesario, que los ciudadanos volvemos a que tenemos que participar en ello, y ahí meto mi cuchara tecnológica. De hecho, tengo una propuesta de un gran amigo que también, ustedes bien saben que yo soy ingeniero y estoy en el área de tecnología. Hay ya herramientas tecnológicas capaces de poder, por medio de blockchain, hacer firmas electrónicas a la vista de todos de los compromisos y dar seguimiento de los mismos. Para pasar a lo siguiente que dijiste, Paco, dar continuidad. Una continuidad, pues, que nos lleve al éxito, virtuosa, no una continuidad viciosa. Pero ahora regresamos con nuestros amigos abogados y sí, les aviento el tema de la extensión del mandato, que no solo es de Saldívar, sino del ámbito judicial, ¿sí? Que es un precedente perverso para otros fines también. Nada más, está bien, yo quiero aclarar una cosa, a lo mejor falta un poquito de regulación adicional, pero el artículo 41 de la Constitución habla de partidos políticos y habla del Instituto Nacional Electoral. Es decir, de alguna suerte nos puede faltar la regulación interna, que puede hacer el tema de auditarlos, porque hay mucha fuga de recursos que se van por el lado de los partidos políticos, porque la Auditoría Superior de la Federación debería, como parte de su función, auditar el trabajo y auditar el gasto de los partidos políticos, porque son parte del esquema electoral del país. Y entonces, esa era una precisión para que no nos fuéramos de alguna suerte con una idea de la inexistencia del reconocimiento de línea a nivel constitucional y de los partidos políticos como parte de esto. Sí estoy de acuerdo en que el Instituto Nacional Electoral forma parte de los ciudadanos y por eso a lo mejor podrías intentar hacer que no intervinieran los partidos políticos, pues porque al final están incidiendo en las decisiones que deben ser necesariamente de ciudadanos. Y ante ese tema habría que pensar cómo poder regular la intervención de los partidos políticos en un lugar como es el Instituto Nacional Electoral. En fin. Vamos a la extensión de mandato. La extensión del mandato tiene dos ejercicios. Es que les comento que me tengo que retirar en 10 minutos. Tienes la primera participación. Les doy mi punto de vista fácil. El presidente de la República está haciendo un ejercicio previo a la revocación del mandato del 2022 con dos ejercicios relacionados con lo que podría ser. El primero es el caso Bonilla, que es una persona que ha sido electa para gobernar 2 años y así, bajo esas reglas del juego, entró a jugar el partido y luego quiso cambiar las reglas del juego para irse a 6 años. La Suprema Corte de Justicia, y tenemos que reconocerlo, en su ejercicio de defensa de la Constitución y de las reglas del juego, pero esto le negó el derecho a Bonilla para poder reelegirse. Primer knockout, primer golpe en contra de la contienda. El segundo está justamente relacionado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un problema gravísimo en el que pusieron al presidente de la Corte, el hecho de decir, de prejuzgar si es constitucional o no el hacer esta reforma en donde le ampliaban el mandato, cuando debería de ser materia de una controversia constitucional y listo. Y en segundo término, pues, le quisieron ampliar el mandato con un argumento adicional. Ojo a todos los que nos están escuchando, y ese segundo argumento es el hecho de que, como es el creador de la reforma judicial, y regresamos otra vez a la reforma del 2011, como es el creador de la reforma y el instrumentador de la reforma, hoy en un diplomado de amparo, no han dejado de insistir justamente en este cambio de criterios para poder empezar a tomar las resoluciones. Y seguramente por eso
es la 11ª época del Poder Judicial de la Federación, en donde pretenden empezar con un nuevo esquema. El punto es, el presidente de la República justifica que el único que puede llevar a cabo esa reforma es el presidente de la Corte y por eso tiene que... ¿Y quién no me dice que el año que entra la justificación, si pasa la de Arturo Saldívar, la justificación vaya a ser el único que puede llevar adelante la 4T soy yo, c'est moi? Y entonces, ¿qué? El Estado soy yo y me vas a prorrogar 18 años el ejercicio del poder o hasta que la muerte me separe. En ese sentido, eso es lo que podrían estar proponiendo de manera perversa para el año 2022. Justificar que el presidente de la República es el único capaz de llevar una transformación del país. En fin, Liceo Gallardo. Ignacio, sé que en cualquier momento te vas a separar del auditorio y te agradezco muchísimo la participación. Ya simplemente veremos que desapareces cuando tengas que salir corriendo. Te paso, Mario, la palabra para que hablemos del asunto Saldívar y lo demás de la parte judicial, la extensión de mandato. Sí, cómo no. A mí me gustaría mucho, bueno, el análisis que se hace, digamos, el análisis político, está hecho ya perfectamente en los medios y todo el mundo ha dado cuenta. Lo que se hace es un intento por tratar, eso es obvio. De hecho, es la mecánica de este gobierno. Este gobierno va tanteando poco a poco a la sociedad civil y a las instituciones, ¿no? Entonces, para la extensión de mandato del presidente, pues primero había que hacer un ejercicio con alguien dentro de la administración pública, una figura clave desde el punto de vista de la operación del gobierno. Pero yo voy a decirlo únicamente en términos legales y constitucionales. El licenciado Arturo Saldívar no debió ni siquiera de haber aceptado la propuesta del presidente. Y no la debió de haber aceptado porque era anticonstitucional. O sea, lo que pasó con Arturo Saldívar, que esto lo digo con toda la responsabilidad que implica, es una evidencia de la altísima corrupción moral y la falta, no de competencia, la falta de dignidad y de decencia de los funcionarios públicos mexicanos. O sea, el mismo presidente de la Suprema Corte se ve, en cuanto a su cargo, de alguna manera beneficiado para una extensión de su mandato, cuando era totalmente... Vamos, la Corte sabía que era inconstitucional, era contra la Constitución. O sea, vemos una fotografía, insisto, de este desprecio por la ley, por las instituciones, por la legalidad en el actuar del partido Morena y del presidente. Vemos además cómo ha ido como una planadora conquistando, pues no corazones, sino conquistando intereses, carteras, bolsillos, planes, complicidades. Y es muy lamentable, la comunidad jurídica en México, los abogados, los colegios, yo he platicado con gente de colegios de abogados de todo el país, realmente uno dice, bueno, esto sucedió en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, a la vista de toda la nación. La Suprema Corte de Justicia, que debería de ser el garante del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, jueces imparciales que no están al servicio del poder público y que no se dejan amedrentar por una política que va en contra de la división de poderes y de la autonomía del Poder Judicial. Bueno, escandalosamente Arturo Saldívar cedió. Digo, el asunto ha sido tan grave desde el punto de vista legal que no hay absolutamente más que comentar. Arturo Saldívar se hizo cómplice de una violación a la Constitución. Es así de simple. No debió de haberse hecho, y fíjense lo que puedo comentar además, en estos intentos que se están haciendo por tratar de empezar a estirar las leyes, empezar a arrancarles un pedacito, empezar a transformarlas para preparar las modificaciones mayores, a todos los que estamos aquí, incluso a muchos constitucionalistas, les ha pasado de largo cuando hacen análisis. Estamos hablando de una reforma constitucional, de una reforma a la ley federal, de una nueva ley, estamos hablando de utilizar las instituciones para persecución política, sí, pero nadie está hablando del monstruo que se viene, porque Morena presentó una modificación a 48 reformas constitucionales, una modificación a 28 artículos de la Constitución, y esto lo debe uno decir desde la plataforma del conocimiento de la historia del derecho constitucional en México. Nunca ha habido una modificación tal. Las modificaciones más grandes que se han hecho son de 4 a 6 artículos en forma simultánea, después de que se han pasado todo un periodo de sesiones, meses
discutiendo y construyendo acuerdos políticos para hacer la reforma del Estado, para hacer la reforma hacendaria, para hacer la reforma política. Ahora, el partido Morena quiere, en un solo paquete de iniciativas, modificar casi 30 artículos de la Constitución, Jorge. Y este es un tema que ya está en la Cámara y lo guardaron ahorita porque se están esperando las elecciones. Ese fue un tema, porque ya lo presentó Morena, y la gente no sabe que estas reformas, estas 48 iniciativas de reforma constitucional, es un México diferente. Es un México donde se reconfiguraría completamente el orden social, político y jurídico de México. A esto no se le da publicidad y nosotros decimos qué extraño que no se esté hablando, porque no se necesita hacer una nueva constitución. Simplemente no necesitaron hacer una nueva. Lo que pasa es que están sepultando a la anterior con este paquete de reformas, con un peligro adicional, Jorge. En la legislatura anterior hemos tenido un fenómeno muy triste en México. El partido Morena ha podido sacar sus iniciativas de reforma constitucional con el apoyo de lo que se supone son los partidos de oposición. Yo rescato muchísimo lo que Paco exponía, ¿no? Lo que ponía sobre la mesa, que es algo que es del conocimiento público en México. Este enorme daño de que así como la ciudadanía hoy tiene que salir del anonimato y estamos teniendo han surgido liderazgos ciudadanos, sociales, nos estamos movilizando, organizando, es decir, la sociedad mexicana ha crecido a fuerza de necesidad, ha tenido que hacer conciencia, unirse, integrarse, manifestarse. Bueno, pues lo que pasa es que la sociedad se enfrentó a la mediocridad que hay dentro de la partidocracia mexicana. Yo cuando escucho pues todos los análisis o los discursos que se hacen acerca del sistema político mexicano, a ver, vamos a hablar claro, ¿no? Es como los abogados cuando vamos a la carrera y nos enseñan lo que es el ser y el deber ser. Lo que dice la ley, pero lo que en realidad ocurre. Bueno, en México cualquier partido político existe porque da la autorización el presidente de México. Es una ley no escrita. Pero así son acuerdos políticos para la creación de partidos políticos y para la supervivencia de los partidos políticos, son acuerdos políticos. Es decir, en México, ¿qué se necesita? Trato de dar respuesta a lo que Paco exponía. Se necesita fortalecer las instituciones y los procesos democráticos. Eso que Paco dice es que llega gente que no tiene la menor capacidad en ningún sentido para ser legislador del país. Entonces, pues no nos sorprende que ahí tenemos grupos políticos, no representantes populares, y mucho menos tenemos gente capacitada y preparada para dar la batalla en discusión legislativa para aprobación de leyes. Entonces, esto que ocurre, que tenemos un Congreso con gente a veces ni con la instrucción mínima necesaria para poder participar en un debate, y hay quien dirá, bueno, para eso son los asesores. Bueno, pues efectivamente, los asesores también es un cuerpo que en el Congreso Federal no está funcionando hace muchos años porque tanto los legisladores como los asesores de los legisladores responden a intereses partidistas y entonces hay que fortalecer las instituciones. ¿Por qué? Porque las personas cambian, pero las instituciones deben de tener procesos firmes. Es una necesidad muy grande, Jorge, Paco, el hecho de que se revise en México. Esto es un proceso que no tiene solamente que ver con la ley o con el debilitamiento de la democracia. Tiene que ver con el debilitamiento de la estructura social en México. El debilitamiento de la estructura social donde la política ha controlado las instituciones y la política ha autorizado o desautorizado la aplicación de la ley. La ley, la verdad y las instituciones no pueden estar a merced de grupos políticos porque entonces pues estamos en manos del gobernante en turno y simplemente pues no existe ni la justicia, no existe en realidad el Estado de Derecho y poco a poco el desgobierno que crea la influencia del narcotráfico se va apoderando del país porque no tenemos instituciones que apliquen la ley y lo combatan. Entonces, ese es un análisis global. No se puede analizar, pienso yo, únicamente desde el enfoque de la ley, de la Constitución, sino hay que ver por qué llegamos hasta aquí, por qué en un pueblo como el mexicano tanta gente puede votar por un proyecto de destrucción de la economía, de las instituciones y de la sociedad como el proyecto de Morena. Tenemos que trabajar mucho, no solamente en el sufragio, no solamente en la votación, sino en una reeducación y educación cívica del pueblo mexicano para que se involucre de una manera con una conciencia plena de que en qué está participando y a dónde lo están llevando. Totalmente de acuerdo y creo que Paco tiene algunos comentarios. No, básicamente es eso precisamente, ¿no? Creo yo que como ciudadanos, lo primero que tenemos que tener claro es si me puedo postular y voy a hacer el trabajo y tengo el conocimiento para poder asumir el ser candidato.
Sí, porque si soy candidato, llevo una propuesta que tengo el conocimiento, la forma, la vía, los elementos para poderla concretar basado en acuerdos. Voy a convencer que tengo la razón al realizar esto. Cuando simple y sencillamente vas a ocupar un asiento porque el número que requiere el presidente o el grupo político en el poder justificar que se va a hacer algo de esta forma o de otra, requiere de alguien para que levante la mano y presione el botón, creo que ese es el primer error que tenemos como sociedad. La reeducación que habla Mendiolea es básica, partiendo de que como ciudadano vienen, te tocan la puerta, y si no tienes la capacidad, lo primero que tienes que decir es, como el presidente de la Suprema Corte, que no lo hizo. Muchas gracias, pero no estoy preparado para eso. Así es. Así es. Esa es la parte principal, ¿no? Podría dar un ejemplo en ingeniería, porque hoy creo que Mario está compartiéndonos la vergüenza que tiene el gremio de los abogados hacia lo que está pasando en las leyes. Yo estoy manifestando la vergüenza que tenemos los ingenieros y nos estamos juntando por lo que ha ocurrido en ingeniería con la desgracia del metro. Hay grandes abogados, hay grandes ingenieros, hay grandes profesionales en México que somos reconocidos a nivel mundial. Lo cierto es que hoy muchos de los profesionales estamos avergonzados del gobierno y de los funcionarios que tenemos. Así es. Eso es evidente y sí es necesario hacer el contexto para poder profesionalizar a los servidores públicos y profesionalizar a nuestros políticos y gobernantes. He escuchado que en el Congreso, por no discriminar, dejan entrar a cualquiera. Tenemos a esa senadora que declaró el empuje de una ballena. Para empezar, es tal el desconocimiento que en ingeniería lo que se cayó fue una trave y no era una ballena. La ballena es otro tipo de ingeniería que sí era necesaria. Ahora, estoy hablando de un problema de ingeniería y estoy hablando de un problema en los abogados. Necesitamos profesionalizar toda la función pública y necesitamos, y reitero lo que dices, Mario, fortalecer a las instituciones. Claro. Las instituciones van a ser lo que nos salve de ocurrencias de una sola persona. Tenemos gente capaz dentro de instituciones, y cuando hablamos de instituciones, estoy hablando de instituciones autónomas que están para precisamente supervisar al gobierno. Hoy, y hay que destacar, muchas de las cosas que hemos sobrevivido a nivel cambiario es gracias a que tenemos una institución que es el Banco de México, total y absolutamente autónoma, y que esa institución autónoma profesional ha superado muchas de las inconveniencias que tenemos por muchos de los, ya no desaciertos, yo no los catalogo de desaciertos, yo lo catalogo de perversidades, porque son deliberadas para destruir la economía, destruir el Estado de Derecho, que jamás nos hubiéramos imaginado. En mi caso, yo sí creía que era un peligro, pero lo subestimé por 10 veces menos el peligro que era por una sola cosa. Yo creí que era un peligro, pero no sabía que era perverso, que era cruel y perverso. Este régimen que está acercándose, no se ha materializado y depende de nosotros los ciudadanos. Los buenos somos más. Dejo la palabra. Vamos a la ley energética. Ya estamos hemos sido muy malos manejando los tiempos. Ya estamos 21 minutos tarde, pero vámonos con las leyes energéticas.
a un comentario de Paco y al cierre del programa, por favor. La ley energética, estamos hablando de la ley de hidrocarburos, la cancelación misma de la reforma energética que incluso comenzó antes de la entrada de López Obrador, ¿sí? La reforma eléctrica de CFE, donde privilegia a las energías sucias contra las energías limpias y sus consecuencias. Mario, tienes la palabra. Ok, perdón, pensé que era Paco el que iba a tomar la palabra. No. Bueno, perfecto. Mira, sobre este punto en concreto de la ley de hidrocarburos, ¿no? Y toda la reforma energética, es mucho lo que se puede comentar. En términos estrictamente legales, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vuelvo otra vez a hablar desde el contexto de mi profesión. Se presentan iniciativas en México que si nosotros tenemos una distancia tecnológica, fíjense el comparativo que hago, tecnológica, probablemente un atraso de 20 o 30 años en algunas materias con respecto al mundo más avanzado, a las naciones más desarrolladas hoy en México, en cuestión de iniciativas legales que tienen que ver con sectores de la producción y de la industria en México, bueno, la ley de hidrocarburos y toda la reforma energética ha sido para los abogados el volver auténticamente a la era de las cavernas, porque hemos visto iniciativas que son iniciativas de cosas que ya están hasta prohibidas en otros países. O sea, esto es increíble. O sea, nosotros estamos volviendo, digo, yo veo cómo se maneja esto en los medios de comunicación y se dice, es que estamos volviendo a las energías sucias, es que no, lo que pasa desde el punto de vista legal, estamos nosotros entrando en un abismo donde el gobierno de López Obrador está tratando de impulsar energías, ¿no? Energías que ya no están dentro del orden jurídico ecológico internacional. O sea, está violando además un sinfín de tratados internacionales a los que México se ha suscrito, desde los protocolos de Kioto hasta donde ustedes quieran. O sea, en la cuestión ecológica y de energías sustentables renovables no existe en la agenda de este gobierno. Y bueno, uno puede decir, bueno, son cuestiones de política pública, regresar a la época del carbón. Sí, pero además está violando la ley, se está violando la normatividad internacional, se está violando además las recomendaciones que existen incluso desde las mismas Naciones Unidas y de los congresos internacionales que se hacen sobre cuáles son en este momento lo que se debe priorizar en cuanto a captación de energías. No nos sorprende que estén presentando iniciativas como las que ha presentado el presidente de la República. La cancelación de las nuevas energías también lo veíamos venir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conservar de las estructuras que había en México, conservar las estructuras hasta de sustentabilidad energética que a ellos les benefician o que les benefician a quienes les han hecho favores para que llegaran al poder. No tiene nada que ver con la sustentabilidad mexicana, no tiene nada que ver con el crecimiento de la industria, de las empresas, con la ecología, con el cumplimiento de la norma sanitaria internacional, nada tiene que ver. Tiene que ver con política. O sea, nuevamente, Jorge, aquí yo lo tengo que decir claramente, o sea, es pisotear la ley para que la política se imponga para favorecer intereses de grupo. O sea, no, y te voy a dar datos. Como sí, te dije en el preámbulo, acabo de participar en un congreso de energía eólica y sí, tengo datos interesantísimos que no solo desde el término de negocio está lloviendo los amparos. Repito, puede lograrse que operen las granjas eólicas porque están violando el Estado de Derecho y tenemos tratados internacionales. Así es. Pero ojo, el daño está hecho porque todo el crecimiento que teníamos en ese rubro se estancó, se paró y no vamos a avanzar en ese sentido. Ahora, no solo eso, sino que el privilegio de CFE en contratar las energías sucias sobre las energías limpias, van a quebrar, si lo logran, a esas industrias que, a pesar de que los obligan a operar, los van a quebrar por no demandarlos. Pero no solo eso. ¿Qué son las repercusiones? También están lloviendo los amparos por organizaciones civiles que están defendiendo a la ciudadanía del cochinero literal que están haciendo. Para que les dé una idea, hoy lo previsto es que
que por lo menos se suba el 50% de las emisiones de SO2, dióxido de azufre. ¿Qué implicaciones tiene esto? Lluvia ácida. Lluvia de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico va a llover en nuestras ciudades, permitiendo estas energías sucias. A ese grado llegamos, a ese grado. Ahora, no puedo mostrar las gráficas porque no tengo el permiso de la persona que lo expuso, que les anticipo al auditorio que vamos a tener un programa de las implicaciones de estas energías limpias, tanto del punto de vista legal como del punto de vista ecológico. Y vean que aparte vamos a tener serios problemas internacionales por incumplir los acuerdos de París, que ya estábamos lejos de incumplirlos, pero hoy ya sabemos que es imposible con el retroceso que hemos hecho. Paco, te paso la palabra para un cierre de comentario y yo me paso al cierre del programa. Paco, tienes la palabra, por favor, tu micrófono. Gracias. Bueno, como muchos creo que lo vemos, es un tema de retomar un tema de las energías fósiles, de este tema de regresar al pasado, básicamente porque esa es la forma en que tendría combustible el cambio político de régimen que se quiere implementar en México. O sea, el Estado necesita dinero que no venga proveniente de la iniciativa privada para poder controlar los rubros hacia donde él quiere aplicar esos recursos y lógicamente, bueno, pues requiere de la riqueza natural que tiene el país, aunque ya esta riqueza natural se ha demostrado hace muchas décadas en el mundo que si bien es un beneficio, también le hace un gran daño al ser humano, ¿no? Y el medio ambiente en general, ¿no? O sea, la contaminación de agua, la contaminación de ríos, de los alimentos que nos ingresamos, de los animales que comen y pastan, o sea, una serie, es un círculo cerrado que termina por dañarnos, impacta en los países de menor desarrollo económico el tema de salud, porque su población tiene más enfermedades crónicas, degenerativas que tiene que atender, dependiendo del tipo de sistema de salud que tenga, bueno, le cuesta más al Estado el trabajar más para poder gastar más para poder medio limpiar el líquido vital que es el agua que utiliza el ser humano, etcétera. Bueno, todo esto es lo que ha llevado durante 50, 70 años al mundo a tratar de ir reduciendo este combustible fósil que se ha demostrado que en grandes cantidades, bueno, pues es muy dañino, y tratar de encontrar otras alternativas de energía, ¿no? Aquí en México vamos sobre ese camino correcto. Desafortunadamente, bueno, está asentado el compromiso económico de un país asistencial que durante muchos años nos dijeron que éramos dueños y teníamos muchísimo dinero guardado de nuestros antepasados, pero desafortunadamente, bueno, tuvimos inclusive un programa en otro segmento hace unos días donde se habló de esta riqueza que nunca ha sido exitosa para los mexicanos, cuando en su momento era el tiempo y las décadas que se debieron de haber apuntalado hacia el futuro. Y creemos que también los ciudadanos hemos sido cómplices en esta problemática del subdesarrollo que no terminamos por salir adelante, ¿no? Y avanzar. Pero lo que hoy implica en esta parte y la importancia de las elecciones, básicamente es los que están nos quieren envenenar, nos quieren hacer daño, vamos hacia un camino donde económicamente no es viable, donde en materia de salud es dañina completamente, en materia del medio ambiente, que es una gran riqueza que también tenemos los mexicanos, la estamos destruyendo si seguimos por ese camino. Entonces, los diputados federales y diputados estatales que llegaran
a estos cargos en los próximos semanas, pues si no son las personas que no estén en contra de todo esto y que en su momento tengan los elementos para poderlo debatir y refutar en el Congreso, pues realmente la sociedad nos vamos a meter un gran balazo en los dos pies, ni siquiera en un solo pie, ¿no? En los dos pies nos vamos a detener y desafortunadamente creo que por eso Morena y sus aliados tienen hoy a candidatos que lo que menos saben es legislar. Hablo del caso de Alfredo Adame, el caso de Paquita la del Barrio, del luchador Tinieblas, y de ahí te puedes encontrar, más bien parece como si fuera un tema de película, de ficción, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy, al grado de lo que hemos caído, de lo bajo como sociedad. Por eso creo yo que gente como Mendiolea, como otros constitucionalistas, pues les da pena participar en este tipo de actos. Imagínate que él se siente al lado de un personaje de esa índole como Noroña o como el cuate violador de Puebla. Pues esto está para asustarse, ¿no? Entonces, creo yo que no es para reírnos, es para tomar muy en serio la decisión que vamos a tomar ese 6 de junio. Y pensar que nos estamos jugando realmente, así como en su momento hace 2 sexenios se decía el peligro para México, hoy nos estamos jugando el futuro de México, el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo ojalá que quien nos esté escuchando y viendo empiecen a tomar estas decisiones de manera correcta y con mucha conciencia, ¿no? Porque estas inconstitucionalidades que se han llevado a cabo durante estos 30 meses de gobierno están basadas en implementar, como bien dicho, un cambio de régimen, que nos lo dijeron, ¿no? Y que en su momento eso, en lugar de ir avanzando hacia tratar de construir una primer potencia, estamos retrocediendo a volvernos un país completamente asistencial, como han pasado con países latinoamericanos como Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y quienes no conozcan esos países, no necesitas ir a vivir allá, simple y sencillamente puedes googlearlo en la computadora, cómo son sus modos de vida, y la verdad es que esa gente, pues no, la migración no se va hacia esos países, la migración se va curiosamente hacia los países capitalistas, Estados Unidos, Canadá, México. ¿Por qué? Porque buscan una mejor forma de vida que tienen estos países. Hoy como México un poco o mucho golpeados, pero todavía la tenemos y la conservamos, y no se van hacia países como Argentina, Bolivia, Nicaragua, Cuba, pues porque simple y sencillamente está para llorar y para vivir una desgracia en esos países. Pues es todo, y muchas gracias por la asistencia al programa, a Jesús, y también a Nacho, que ya no está, y también a ti, Jorge. Muchas gracias. Y miren, yo cierro con esto, con un mensaje a los mexicanos. Los mexicanos, es tiempo de honor. Yo soy un estudioso de la Segunda Guerra Mundial y hay muchos ejemplos de honor y hay muchos ejemplos de alianza. No los invito a hacer una pandilla con nosotros. La pandilla está en el gobierno. Yo los invito a unirse en el honor y en la lucha que vamos a tener por muchos años. La batalla no va a ser fácil porque aún ganando, ellos tienen muchas maneras ilegales que van a buscar ejercer. Es un llamado al honor de los mexicanos. Mi estimado Mario, te agradezco mucho que no solo hayas ido sobre el tema que enlistamos, que era una lista de pasos y una lista de inconstitucionalidades, y que te centraras en el problema central, que es que el juego está literalmente en juego. Así es. En este 6 de junio, sí estamos jugándonos la dualidad entre democracia y dictadura. La democracia, hay gente que dice que es necesaria, mas no suficiente, y coincido.
Lo que es necesario es la democracia para pasar a una república bien formada, donde tengamos una división de poderes, pero tengamos una división de poderes de gente empoderada, de gente con conocimiento en cada uno de los ámbitos, pero más importante, gente que tenga honor, que tenga respeto por los demás, respeto por el bien común. Somos una república democrática, y habemos quienes sí queremos seguir jugando esas reglas y queremos que se respeten esas reglas por las cuales se llegó al poder. Muchísimas gracias, Mario. Te agradezco mucho tu participación. Agradezco por este canal, aunque no esté aquí, a Ignacio Guzmán, que haya estado con nosotros. A Paco, nuestro amigo Paco, Paco de la Garza. Estamos en La Voz de la Sociedad, donde sí importa lo que se dice, pero también importa quién lo dice. Y eso es muy importante. Por eso invitamos a expertos en la materia. Les agradezco mucho al auditorio. Si algo te dejó este programa, por favor, suscríbete al canal, que nos ayuda. Ponle like a nuestro video. Pero más que nada, suscríbete al país. Suscríbete en Acciones al País. Te necesitamos tu participación. Y ponle like a tu participación como ciudadano. Te necesitamos porque no podemos solos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias a ustedes que escucharon hasta el final de este programa. Gracias.